Gracias por preferirnos para estar bien informados. Ante la JEP, hoy estuvieron mujeres víctimas de violencia sexual. Durante su comparecencia se dio a conocer una alarmante cifra de víctimas de ese delito durante el conflicto en nuestro país. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué relataron las víctimas? ¿Cuántos casos fueron registrados? Pues relataron la tragedia de sus vidas, mujeres que desde los 11 años comenzaron a ser abusadas por los 3 actores armados del país, violadas incluso por las FARC, por los paramilitares y por algunos agentes del Estado. Mujeres que dicen no van a superar esta tragedia porque las ha marcado, marca a sus hijos, marca a sus hogares. Y están hablando de más de 28.000 violaciones en la historia del conflicto armado. A estas mujeres las une el dolor de la violencia, el maltrato y la violencia sexual. Yolanda Perea fue violada por guerrilleros de las FARC a los 11 años. Como integrante de la Mesa Nacional de Víctimas, llevó ante la JEP una cifra aterradora de violaciones atribuidas a las FARC, los paramilitares y agentes del Estado. Hay 28.305 víctimas de violencia sexual que han denunciado y quedaron en ese registro. Pero en sí la magnitud de la violencia sexual es mucho más. El caso de Ángela María no es menos grave. También sufrió violencia sexual en 3 ocasiones. Hoy es líder de las víctimas de este delito, pero dice que no ha logrado justicia. Tenemos 1.200 casos denunciados de violencia sexual dentro del conflicto armado, todos en la impunidad. Pero aterroriza aún mucho más la historia de Sandra Castañeda. Dice que hace 10 años fue violada por los paramilitares. A su hermana la asesinaron y a su hermano menor también lo violaron. Muy difícil para él reconocerlo y aceptarlo. De igual manera, así como ha sido para mi hermano, también ha sido para muchísimos hombres. Para pedir justicia por estos casos, las víctimas llegaron a la JEP. Cuando el proceso termine, pero no solo cuando el proceso termine, sino a lo largo del mismo, el tratamiento a las mujeres sea de tal forma que les permita reconstruir su vida y restaurarles el daño que se les ha causado a lo largo de estos más de 50 años. Todos estos casos y miles más de varias regiones del país ya están en manos de la Justicia Especial para la Paz. El capítulo de la violación a los hombres está muy crudo. ¿Y por qué? Porque no hay denuncias, porque como lo decía Sandra, hay temor. El machismo, decía Sandra, impide que estas personas que fueron abusados también por guerrilla, por paramilitares y por algunos agentes del Estado, pues lleguen a las autoridades y lo denuncien. Pero un dato curioso para terminar. Han aumentado, el número de denuncias por violación aumentó después de la firma de la paz. Antes era menor porque había temor, porque la guerrilla estaba en las zonas y porque las mujeres eran intimidadas. Las obligaban prácticamente a que se quedaran en silencio. En Bogotá, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Luis Eduardo, mientras tanto, en Soacha, hoy hubo una manifestación en contra de la violencia de género, especialmente contra las mujeres de ese municipio. Héctor Rojas, ¿cuáles son los principales grupos de agresión contra las mujeres? ¿Qué dicen las autoridades allá en Soacha? Vanessa, se presenta especialmente violencia física por parte especialmente de las parejas de estas mujeres que salieron, como usted lo decía, en el día de hoy a rechazar todo acto de violencia en su contra, pero también existe la violencia verbal y psicológica que afecta especialmente en lo corrido de este año a 1.762 mujeres y por lo que decidieron salir a recorrer las principales vías de este municipio. Y es que las autoridades están preocupadas porque se ha incrementado en más de 200 los casos, precisamente las denuncias de violencia contra las mujeres, que están pidiéndole precisamente al gobierno una política pública de la familia para evitar que ninguna persona sea violentada. Hoy durante todo el día se estará precisamente realizando este tipo de campañas donde dicen yo me respeto, yo me valoro, yo defiendo mis derechos y tú, todo para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En Soacha, Héctor Rojas, Noticias Caracol.